No vas a quedarte aquí, de todos modos, dijo Adrián, con voz cortante, como si hubiera ensayado las palabras. Me quedé ahí, parada mirando el armario, vacío. Ni un suéter ni un pantalón, ni siquiera la chamarra que usaba cada temporada de lluvias desde que Javier se fue. Solo perchas desnudas, balanceándose como campanas sin sonido en una habitación silenciosa. Mis manos temblaban, pero no dejé que lo notaran. La habitación era otra pintada de un gris pálido, las cortinas cambiadas. El edredón que cosí con mis propias manos ya no estaba. Mi lámpara de lectura. La foto enmarcada de Adrián en segundo de primaria. Me giré lentamente tratando de disimular el temblor en las rodillas. ¿Dónde están mis cosas? Carolina, apoyada en el marco de la puerta, sostenía una taza de té que no ofreció. Empacamos casi todo mientras no estabas. Pensamos que querrías empezar de nuevo. Lo demás está en el garaje. En el garaje, ella se encogió de hombros. Todo está etiquetado. Tuvimos que hacer espacio. Adrián estaba sentado en el borde de la cama donde dormí los últimos 15 años, con la mirada fija en su celular. Pensamos que una residencia sería más fácil para ti, dijo. Ya sabes, con ayuda todo el tiempo. Actividades, gente de tu edad. No respondí. No pude. Solo había estado fuera 2 semanas. Una caída y una breve estancia en rehabilitación. Tomé un taxi para volver sola, porque Adrián dijo que tenía juntas. Pensé que regresaba a casa. Me senté con cuidado en el borde de una silla, sintiendo el dolor en el costado. La habitación estaba más fría de lo normal. O tal vez era yo. Adrián se levantó, sacudiéndose pelusas invisibles de la manga. Podemos hablar más después de la cena. Carolina está preparando su risotto. Risotto. Eso les preocupaba. La cena. La presentación. No el hecho de que habían borrado mi vida como si fuera decoración de la temporada pasada. Salieron de la habitación. Yo me quedé, y cuando la casa se sumió en el silencio, me levanté y caminé despacio hacia el garaje, apoyándome en mi bastón, con el golpeteo resonando en el piso de madera. Necesitaba ver qué habían hecho con lo que quedaba de mí. Antes me despertaba. Antes del amanecer, incluso después de jubilarme, la casa estaba en calma, como conteniendo el aliento antes del bullicio del día. Me envolvía en mi chal marrón, gastado en las orillas, pero suave como un recuerdo, y preparaba una taza de café, como a Javier le gustaba, fuerte, con un toque de azúcar. Desde la ventana de la cocina, el comedero de pájaros se mecía suavemente, como si los colibríes y gorriones supieran que ya venía. Golpeaba el vidrio y susurraba buenos días como si fueran viejos amigos. Algunas mañanas me sentaba en el porche trasero, con las rodillas cubiertas por una cobija, y solo escuchaba. Los árboles siempre hablaban con más cariño que la mayoría de las personas. Después de que Javier se fue, encontré consuelo en la rutina. Le daba un lugar al duelo. Adrián tenía apenas 15 años, cuando su papá colapsó en la entrada de la casa. Todavía recuerdo mi grito atravesando el patio del vecino mientras las luces de la ambulancia pintaban los escalones de rojo. Lo superamos. O mejor dicho, yo nos saqué adelante. Tomé un trabajo de fin de semana en una panadería, mantuve mi puesto en la escuela entre semana. Preparaba los almuerzos de Adrián con notitas. Tú puedes. Estoy orgullosa de ti. Échale ganas. Nunca las mencionó, pero tampoco las tiró. Esta casa, cada rincón, guardaba esos años. Los azulejos de la cocina que instalamos juntos cuando no podíamos pagar un contratista. Las marcas de lápiz en la pared del pasillo, aún visibles, mostrando lo rápido que creció Adrián. No era solo una casa. Era la prueba de que había sobrevivido. La caída ocurrió justo afuera de la despensa. Un paso en falso, un calcetín resbaloso en la madera. Intenté agarrarme del mostrador, pero fallé, y el suelo vino a mí como si me hubiera estado esperando. El dolor fue agudo,
pero el miedo lo fue más. Recuerdo estar ahí, mirando el ventilador del techo, preguntándome si alguien me encontraría antes de que el café se enfriara. Pero alguien lo hizo, y ahora, parada en un garaje que olía a cartón y cosas olvidadas, miraba cajas etiquetadas como mamá, varios, y supe que algo se había roto mucho antes de que tocara el suelo. Las cajas en el garaje estaban mal cerradas, algunas abiertas. No todas eran mías. Encontré una foto vieja de Javier detrás de un juego de platos, desparejados, nuestra foto de bodas, la del juzgado. Ese día llevaba una blusa amarilla. Él dijo que me hacía ver como un rayo de sol, pero el marco estaba roto. Lo llevé adentro escondido bajo el brazo, como un secreto, y pasé por el cuarto de huéspedes. Mi cuarto. La puerta estaba entreabierta. El batín de seda de Carolina colgaba en la parte trasera. Su plancha de cabello estaba en el tocador junto a un frasco de crema facial cara que no reconocí. En el baño, mi perfume ya no estaba. Ese que Adrián decía que olía a su infancia. En su lugar, una colección de frascos de vidrio, etiquetas en francés, tapas plateadas. Nada que se sintiera como hogar. El closet estaba vacío de mis suéteres, mis pantalones, mis botas para la lluvia. En su lugar, los vestidos de Carolina, estampados llamativos, cajas de tacones apiladas con precisión. Encontré a Adrián en la cocina deslizando el dedo por su celular. ¿Movieron mis cosas del baño? No levantó la mirada. Tuvimos que hacer espacio. No estabas aquí. Esperé, pero no dijo más, ni disculpas, ni explicaciones. Solo eso. Esa noche me quedé en lo alto de las escaleras, sin querer espiar, pero demasiado cansada para bajar. La casa estaba a oscuras. La voz de Carolina flotó desde la sala. No es como si se fuera a quedar, solo que aún no lo sabe. Silencio. Luego el sonido de un vaso sobre un posavasos. Estará mejor en El Encino de todos modos. Hay personal, hay otras personas como ella. Esta casa no está hecha para... Bueno, ya sabes. Me giré hacia el pasillo. Las rodillas me dolían. La garganta me ardía. Hablaban de mí como si ya fuera parte del pasado. Entré a mi cuarto y me senté en silencio en el borde de la cama. No lloré, pero sí tomé la foto de Javier, la puse con cuidado junto a la lámpara y comencé a doblar el único suéter que me quedaba. Cuando pasas la mayor parte de tu vida dando, es difícil notar cuando la gente deja de decir gracias. Pensaba que eso era el amor silencioso, incuestionable, infinito. Cuando Adrián fue aceptado en la universidad, vendí mi coche a la semana siguiente. No era lujoso, pero me llevaba a donde necesitaba. Le dije que el motor se había descompuesto, pero la verdad era más simple. Llegó la factura de la colegiatura y no podía soportar que abandonara su sueño por dinero. Así que tomé el camión por 5 años y no dije nada. Cuando llegó su boda, pospuse mi jubilación. La escuela estaba recortando plazas, pero me ofrecieron 1 año más si trabajaba medio tiempo. Dije que sí sin pensarlo. Cada quincena fue para el anticipo del salón y el vestido de diseñador de Carolina. Dije a todos que era nuestro regalo. Nunca mencioné que me costó la oportunidad de descansar. Cuando nació su bebé, les di la casa. No toda, solo la escritura, con una condición: que yo pudiera vivir aquí siempre. Mi abogado me advirtió que tuviera cuidado, pero confié en mi hijo más que en la ley. Pensé que había asegurado mi lugar en sus vidas. No me di cuenta de que solo lo había regalado. Durante años, cociné la cena todas las noches, aunque mis manos temblaran por la artritis. Lavé biberones, doblé mamelucos, aprendí a arrullar a un bebé a las 2 de la mañana otra vez. Cuando llegaban las cuentas de luz o agua, las pagaba en silencio antes de que alguien lo notara. Adrián ya tenía suficiente en sus hombros, me decía. Incluso cuando la casa se llenaba de risas que no eran mías, me quedaba en segundo plano, feliz de escuchar la vida avanzar. Eso hacen las mamás, ¿no?
quedarse detrás del telón, mantener las luces encendidas, asegurarse de que los demás brillen en el escenario. Pero ahora sentada en una casa que ya no sentía mía, me di cuenta de algo que nunca había dicho en voz alta. El dar nunca paró, solo cambió de manos. Y yo era la última que no había aprendido a tomar. El timbre sonó poco después de las 10. Todavía estaba en bata tomando café en la mesa de la cocina. Por la ventana vi a una mujer con un blazer sosteniendo un portapapeles y una sonrisa brillante que no llegaba a sus ojos. «Buenos días», dijo cuando abrí la puerta a medias. «Vengo por la revisión de la propiedad». La que antes de que pudiera decir más, Carolina, apareció detrás de mí, toda sonrisas y perfume. «¡Ay, sí! Se me olvidó mencionarlo, Elvira. Es solo para el seguro. Cosas de rutina». La sonrisa de la mujer titubeó. Solo verificamos los metros cuadrados. Carolina la guió por la sala, como si fuera una casa en venta, hablando de las mejoras que Adrián hizo en la cocina el verano pasado. La seguí a distancia, sintiéndome más pequeña con cada paso. Cuando la agente midió el pasillo, preguntó: «¿Entonces, la pondrán a la venta para el invierno?» Adrián carraspeó: «Aún lo estamos decidiendo». Miré su rostro, pero no me miró. Fijó la vista en la pared en cualquier cosa menos en mí. Cuando se fueron, Carolina cerró la puerta y aplaudió. «¿Ves rápido y sin complicaciones?», seguro dije en voz baja. «Exacto». Su tono era ligero, ensayado. «No tienes que preocuparte por eso». Subió las escaleras tarareando. Adrián se metió en su oficina y cerró la puerta. La casa volvió a quedar en silencio. Esa noche no pude dormir. El aire se sentía pesado, cargado de palabras no dichas. Me levanté y me quedé en el pasillo apoyada en mi bastón. Una luz tenue salía por debajo de su puerta. Voces. «No es como si se quedara mucho tiempo más», susurró Carolina. La respuesta de Adrián fue baja. «Una vez que esté en la residencia, podemos ponerla a la venta antes del invierno. El mercado sigue fuerte». Una pausa. Luego el suave tintineo de copas. «Para Navidad todo estará resuelto», dijo ella. Me di la vuelta, cada respiro apretado en el pecho. De vuelta en mi cuarto, me senté en la cama, mirando la oscuridad. Pensé en las manos de Javier, colocando el primer ladrillo de esta casa en todas las noches que arropé a Adrián entre estas paredes. Estaban vendiendo el hogar que construí y me di cuenta de que ya habían comenzado. Por la mañana las paredes se sentían demasiado cerca. El aire mismo parecía susurrar. Tomé mis llaves y mi chamarra y salí antes de que alguien pudiera preguntar a dónde iba. El trayecto a la casa de Teresa duró menos de 20 minutos, pero mis manos temblaban todo el camino. Las calles eran las mismas de siempre, árboles de jacarandá, inclinándose sobre el pavimento agrietado, pero apenas noté los colores. Solo necesitaba ver a alguien que aún me recordara cómo era antes de todo esto. Teresa abrió la puerta antes de que tocara. Elvira Montes dijo suavemente, su voz mezclada de sorpresa y preocupación: «¿Estás pálida como la cal?». Intenté sonreír, pero no pude, y entré al calor de su cocina. Olía ligeramente a canela y jabón de ropa. Seguro. ¿Familiar? Sirvió té sin preguntar. Nos sentamos en la misma mesa de encino donde alguna vez corregimos exámenes juntas, riendo por los ensayos de los alumnos. Ahora mis manos temblaban tanto que tuve que sostener la taza con ambas palmas. «Están vendiendo la casa». «Teresa», dije al fin. «Planean meterme a una residencia. Mis cosas ya no están». Teresa no jadeó, no se sorprendió, solo suspiró, como si hubiera esperado este momento por años. «Ay, querida», dijo, poniendo su mano sobre la mía. «Una vez me contaste que tu abogado se aseguró de protegerte cuando les diste la escritura». «Cláusulas», no parpadeé. «Los papeles. La cláusula». Sus ojos se encontraron con los míos tan agudos como siempre. «Búscala».
Las palabras calaron hondo, más firmes que cualquier consuelo. Me quedé otra hora lo suficiente para que preparara sándwiches que no pude terminar. Cuando me fui, me acompañó a la puerta y me abrazó fuerte. «No estás tan indefensa como te sientes», susurró. El regreso a casa fue más tranquilo. Mi pulso aún corría, pero por primera vez en semanas, mi mente estaba clara. Al llegar a la entrada, el coche de Adrián no estaba. La casa me miraba en silencio. Entré, cerré la puerta con llave y fui directo al closet del pasillo donde esperaba la caja fuerte. La caja fuerte pesaba más de lo que recordaba. El polvo se aferraba a sus esquinas, el metal frío bajo mis dedos. No la había abierto desde el funeral de Javier. En ese entonces guardaba nuestra vida, actas de nacimiento, pólizas de seguro, unos bonos de ahorro que nunca cobramos. Ahora sentía que podía contener algo más. Mis manos temblaban mientras giraba la llave. Las bisagras chirriaron y un leve olor a papel viejo se alzó familiar y punzante. Dentro, bajo un montón de sobres frágiles y documentos amarillentos, estaba la carpeta que casi había olvidado: transferencia de propiedad, Residencia Montes. La saqué con cuidado, temiendo lo que podría encontrar. ¿O no? Los papeles estaban intactos a pesar de los años guardados en fundas de plástico. Y ahí estaba casi al final el anexo notariado. Mi firma, la de Adrián, y el sello en relieve del abogado en la esquina. Cláusula 9b. La recorrí con el dedo mientras leía en voz alta. En caso de que la cedente Elvira Montes sea removida, presionada para abandonar o desplazada de la propiedad de cualquier manera, la titularidad revertirá automáticamente a la cedente efectiva tras notificación escrita por incumplimiento. La voz de Javier resonó débilmente en mi memoria. Siempre protege tu nombre, Elvira. El papel recuerda cuando las personas olvidan. Doblé el documento con cuidado y lo puse en la mesa de la cocina. Mi corazón latía fuerte, pero el miedo se había ido. Solo quedaba claridad. El teléfono estaba a mi lado. No había llamado a mi abogado Martín Cuevas en más de una década, pero aún tenía su número anotado en mi vieja libreta de direcciones. Cuando contestó su voz, era la misma, firme, precisa. «Elvira, por Dios, ¿cuánto tiempo?» «Así es», dije. «Necesito activar una cláusula, la de la escritura Montes. Es hora». Una pausa. Se escucharon papeles al fondo. «¿Aún tienes la copia original?», preguntó. «La tengo». Su voz se suavizó. «Entonces yo me encargo del resto». Cuando colgué la casa, se sentía más ligera, casi como si escuchara. Por primera vez en meses exhalé sin temblar. Doblé el anexo en su funda y esperé a que llegara la mañana. El sobre estaba en la mesa cuando Adrián bajó por su café. Lo puse donde sabía que lo vería primero, junto al azucarero doblado, con cuidado sellado en blanco impecable. Se detuvo al verlo. «¿Qué es esto?», preguntó ya abriéndolo. No respondí. Estaba sentada en mi silla junto a la ventana, viendo a los gorriones picotear el comedero. Leyó en silencio. Las palabras no necesitaban explicación. Notificación de reversión de título. Por incumplimiento del acuerdo de ocupación efectivo. Inmediatamente. No lo miré ni cuando su voz titubeó, ni cuando murmuró mi nombre como si no lo conociera. «Mamá». «¿Qué es esto? ¿Qué es esto?», tomé. «Un sorbo de té». «Es exactamente lo que dice». Se quedó ahí, sosteniendo el papel como si lo hubiera quemado. «No puedes hablar en serio. Teníamos un acuerdo. Lo estoy haciendo valer». Miró alrededor de la cocina como si las paredes pudieran defenderlo. «Esta es nuestra casa ahora. De Carolina y mía. Esta es nuestra vida». Y estaban a punto de venderla a mis espaldas. Abrió la boca, luego la cerró. Me levanté lentamente, caminé hacia el pasillo y abrí la puerta principal. «Tienen 10 días. Después estarán invadiendo propiedad privada». Carolina fue la primera en perder el control. «Esto es una locura», gritó su voz, quebrándose mientras cerraba un cajón de golpe.
¡No puedes hacer esto! Elvira, tú nos diste esta casa. Adrián estaba en medio de la habitación, pálido, con los brazos a medio alzar, como queriendo arreglar algo sin saber por dónde empezar. Mamá dijo más bajo: por favor, hablemos de esto, despacio. No alcé la voz. No me inmuté. Tienen 10 días para irse. Si se van para entonces, no involucraré a nadie más. Los ojos de Carolina se abrieron de par en par. ¿Te refieres a la policía? ¿Harías que arresten a tu propio hijo? Quiero decir que no demandaré por daños. Ella soltó una risa amarga con las manos en las caderas. Increíble. Adrián dio un paso hacia mí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué haces esto? Lo miré por un largo momento. No al hombre que pretendía ser, sino al niño que alguna vez abracé durante las tormentas. Sin más preguntas, dije: rompieron el acuerdo. Eso es todo lo que importa. Me giré y caminé hacia la puerta principal, abriéndola sin decir una palabra. Detrás de mí, escuché a Carolina murmurar algo por lo bajo. Adrián no respondió. Me quedé ahí, sosteniendo la puerta abierta, el aire fresco, rozándome como si también hubiera estado esperando. Después de un largo minuto, Adrián tomó una bolsa y bajó los escalones. Fueron y vinieron durante los siguientes días, nunca al mismo tiempo. Carolina evitaba mi mirada. Adrián apenas hablaba. No ofrecía ayuda, ni calor, ni discusión. Solo espacio. El 9º día, la última caja desapareció. Cerré la puerta con llave y corrí las cortinas. Luego preparé té, lo llevé al porche y me senté despacio. El cielo estaba suave con el inicio del otoño. Y por fin podía escuchar mi propia respiración. Un mes después, estaba sentada en el porche con una taza de café recién hecho y una cobija sobre las piernas. Los pájaros seguían viniendo como siempre. El viento traía el aroma de los pinos y el humo lejano de una chimenea, sin gritos, sin puertas cerradas, sin voces detrás de las paredes, solo calma. Reorganicé el cuarto. A mi gusto, puse el edredón al pie de la cama. Doblé los suéteres que habían sido metidos en cajas. Mi chamarra de lluvia volvió a colgar junto a la puerta justo donde pertenecía. Por las noches ponía música bajita, los discos viejos que Javier amaba. A veces bailaba sola descalza en la alfombra, no porque estuviera feliz, sino porque podía. La señora Espinosa, de 2 casas más allá, pasó ese domingo con una canasta de peras. No había tocado en años. Dijo que no quería molestar a los nuevos. Se fueron, dije suavemente, y ella sonrió. Entonces supongo que ya es seguro visitar otra vez. Esa tarde le horneé un pay. Nos sentamos en la cocina, como antes, hablando del vecindario, de cómo solían ser las cosas. Se fue antes del atardecer. Le di el último pedazo de pay. Esa noche encendí una vela pequeña en la repisa y me quedé junto a ella con las manos cruzadas. No en duelo, no en oración, solo presencia. El silencio en la casa ya no era una advertencia, era mío otra vez. Todo, los pisos que crujían en los mismos lugares, la despensa donde caí, el closet donde alguna vez estuve temblando. Ahora me movía por cada cuarto con facilidad, con pertenencia. Y en el cajón de la cocina, la escritura descansaba en silencio bajo los cubiertos, doblada, sin molestias. No le conté a nadie sobre la cláusula, ni a Teresa, ni siquiera a Martín más allá de lo necesario. Algunas cosas no necesitaban explicarse. Algunas cosas solo necesitaban guardarse. Esa tarde abrí la puerta principal una última vez y vi el cielo suavizarse detrás de los árboles. Luego entré y la cerré.